Bendición, hermana. Ya. Bueno, como usted me pidió que averiguara de Débora y Barak, una de las cosas que, primero hacer un poquito de resumen, que entendemos que falleció el rey Oad, ¿ya? Y otra vez Israel vuelve a hacer lo malo, vuelve a la rebelión. Es como un cíclico. Se rebelan, desobedecen, el Señor manda un opresor, que generalmente era un rey, y este rey no estaba solo, o sea, tenía mucha gente unida a él mismo, de diferentes, porque tenemos que pensar que esas rutas, esos lugares donde estaban, había muchas ciudades anexas, pero esas justamente se unían para oprimir al pueblo de Israel. Venía la opresión, venía la angustia, se arrepentían, clamaban a Dios y Dios en su misericordia traía un libertador, que en este caso era a través de los jueces. ¿Ya? Entonces, en este tiempo, después que muere este rey, pasan 20 años a través de opresión. Y en este tiempo se levanta un rey llamado Javín, que era el que oprime al pueblo. Ahora, esto sí lo leí, que Javín no significaba, no era solo un nombre personal, era como la dinastía, como Inglaterra, que Isabel II, Isabel III, porque vemos antes a un Javín en Josué que también se levanta y va contra Josué, y Josué va en guerra y alcanza toda esa ciudad de Azor, ¿ya? Entonces, acá hay un nuevo Javín que se levanta, no es como el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel levantaba que gobernaba esos territorios, en este caso el territorio del norte. Y era un juez que dirigía todos los asuntos más elevados, por decirlo así, porque cada uno tenía su pequeño tribunal, pero el tribunal mayor lo tenía uno mayor, un juez que no solo era juez, era también una persona que, perdón, que aparte era como militar, generalmente estaba al mando también, ¿ya? Bueno, se levanta este rey que fue un opresor muy cruel, muy malvado, y él tenía también a su lado a un comandante del ejército que era Císara, que también era muy sanguinario, ¿ya? Por aquí lo voy a leer un poquito, que dónde estaba ubicado. Esto estaba ubicado al norte del mar de Galilea, en el extremo sur del valle de Ulá, ubicado en el territorio de Neftalí. ¿Por qué es súper importante ver los territorios? Porque nos damos cuenta de dónde se combaten las batallas, ¿ya? Y también este lugar, pude averiguar que era un lugar estratégico, donde existía una carretera comercial llamada Vía Moris. O sea, aquí podemos ver que era Javín y este capitán tenían tanto, digamos, poder sobre esos lugares, que lamentablemente hubieron tribus y parte del pueblo de Israel que se unieron con esto. De alguna forma le soportaban, por decirlo así, la opresión, porque habían también ahí como cuando uno tiene, ¿sí? Esta parte, de alguna forma, conveniencia, ¿ya? Y bueno, se levanta este rey, van a combatir, el pueblo clama, y ahí cuando aparece Débora, ¿ya? Lo primero que pude ver, bueno, lo sabíamos ya hace tiempo, que Débora significa abeja labradora. ¿Qué puedo entender yo? Que cada vez que se escribe algún término, un nombre, tiene que ver con la personalidad de esa persona. Y Débora con este nombre, porque una abeja que hace, cubra mucho de su panal, da un fruto muy dulce, lo cual nos indica que esta mujer, aparte de ser jueza, con su nombre de Débora, que significa abeja, tenía mucho que ver con la personalidad de ella, de cómo gobernaba, de cómo entregaba la palabra, de cómo cuidaba del pueblo de Israel. Y valiente a la vez. Ahora, cuando dice esposa de Lapidot, aquí fue cuando lo que usted le habló el Señor, sí, me tocaba mucho mi corazón, porque él no tenía el llamado ministerial, por decirlo así. Ella lo tenía.
¿ya? Y qué tremendo debe ser para ese tiempo, porque la cuarta juez, primera mujer juez, ¿qué debe haber sucedido en ese tiempo para ese pueblo de ver toda la opresión y ver que más encima Dios no solo lo avergüenza en esa área, sino que levanta a una mujer? Pero creo yo que Débora no era cualquier mujer, o sea, era una mujer que buscaba mucho de Dios, por tanto, por eso tenía dos roles, jueza y profeta. Más aún salmista, porque la vemos después haciendo el cántaro, el canto de Débora. ¿Dónde juzgaba ella? Debajo de una palmera, pero no en cualquier palmera, dice que era una palmera que estaba en un monte alto. De hecho, el pueblo cuando iba a pedir que ella diera los asuntos civiles, tenían que subir para encontrar en ella la respuesta. Y su respuesta, no solo como gobierno civil, sino que también tenía esa unción y esa gracia para entregar lo profético, la palabra, la revelación. Entonces aquí donde esta mujer la veo con tantos atributos, con tantas cosas de parte del Señor, y lo que le decía adelante, no era como en Canaán se levantaban los reyes digamos, como secuencia, como en cadena, sino que aquí se levantaban por la voluntad de Dios, o sea, era bajo la unción del Espíritu Santo. Entonces, esta mujer es muy conocida, empieza a ser muy conocida en las tribus del norte porque tenía sabiduría cada vez que iban hacia ella. Y ¿qué veo en ella? Una revelación profética, porque cuando manda a llamar a Barak, le dice claramente lo que Dios le está mandando a hacer. Y Barak se supone que si esta mujer le habla y le dice esto te ha mandado el Señor, ella había recibido la revelación. Se ha hablado mucho, y aquí es cuando me impacta, se ha hablado mucho, se ha dicho mucho, he escuchado, recuerdo muchas predicaciones donde a Barak se le ve como un cobarde. Yo leyendo, yo personalmente, en mi pensamiento, yo creo que no era un cobarde. ¿Por qué? Primero porque creer en ese tiempo en una mujer, sujetarse, creerle, para mí es valiente, porque como eran un comandante del ejército, creo que muchos tienen que haberle dicho, oye, pero ¿cómo? O sea, estás creyendo en una mujer, tenemos que ir a una guerra, te estás sujetando a lo que porque ella le da la estrategia, dónde tiene que ir, dónde tiene que juntar el ejército, que era en Azor arriba, y decirle, o sea, y él sujetarse. De hecho, siempre se nombra Barak, su padre era Abonai, ¿ya? Y yo averigué qué significaba, y significaba padre de misericordia y de gracia. O sea, no era cualquier persona, era un hombre que era conocido, era un comandante. Pero ¿qué hace? Yo creo que él lo que hizo fue recibir la confirmación de lo que tenía que hacer. ¿Y por qué lo encuentro muy valiente? Porque sin duda, como le digo, le tienen que haber dicho muchos varones que cómo se estaba sujetando a lo que la mujer le estaba diciendo. Y cuando le dice, si tú vas conmigo, yo voy, es porque él estaba viendo la unción en esa mujer. Y esto me habla de humildad. Como le digo, he escuchado muchas prédicas y creo que de repente tendemos, perdón, los hombres a meter un poquito lo que es el machismo. No, un cobarde. No, yo lo encuentro súper valiente, porque decirle a una mujer, ve conmigo, porque él sabía muy bien lo que se movía en esa mujer. Sabía que no le estaba hablando de su corazón, le estaba hablando de parte del Señor. Y él es suficientemente humilde para decir, ya, vos me estás confirmando, vamos, pero acompáñame. Porque él lo que pretendía en ese momento, viendo la unción que había en ella, viendo que Dios le estaba hablando a través de ella, le estaba confirmando su llamado, lo que tenía que ser, cómo ir a esa guerra, quería que ella estuviera con él. Perdón, él quería que lo acompañara. Y cuando Débora le menciona, le dice, pero no va a ser tuya la gloria, sino va a ser de una mujer, lo más probable es que él creyera que era la misma Débora. Entonces dijo, no, prefiero que me acompañe para tener la victoria, sin saber que más adelante se iba a levantar una Jael. ¿Qué puedo ver de Débora también? Otra vez humildad, porque cuando es capaz de profetizar que una mujer va a hacer que un Císara sea destruido, la ve humilde, porque ella podría haber querido llevarse toda ella a la gloria. Sin embargo, ella anuncia, profetiza que hay otra mujer que Dios va a levantar para
ganar, porque si ganaban la guerra, el combate solo allí en ese lugar, porque vemos que Císara arranca, ¿ya? Bueno, también algo súper importante que me di cuenta, que como le decía adelante, ella no juzgaba en cualquier lugar, y ella, el lugar donde juzgaba se llamaba Ramat, y Ramá significa, perdona, voy a leerlo para no equivocarme, porque lo anoté por aquí. Ya. Ramá era... Ay, señor, se me perdió. Bueno, siempre pasa eso cuando uno escribe. Bueno, era lugar alto y el otro lugar que era Betel era casa de Dios. Entonces ella siempre estaba en las alturas, la altura nos indica siempre estar con esa presencia del Señor. Entonces, como le decía adelante, una mujer humilde capaz de reconocer que hay otra mujer que también se va a levantar y va a hacer aporte en esta guerra. ¿Qué otra cosa veo en ella? Como le decía adelante, una salmista, que cuando escribe el cántico de Débora, no canta sola, canta junto a Barak. Y ella recibía tanta revelación que ve e indica que la batalla la ganó el Señor, porque en el lugar que ellos combaten ocurre un milagro extraordinario, porque en ese lugar era a los pies de Azor, que era un río que recorría, y ese río en el verano se secaba y era completamente, no había agua. Pero en ese momento ocurre un tremendo milagro donde viene una lluvia y donde el río se desborda, porque Císara tenía 900 carros y estos carros eran errados, como podríamos decir hoy día Rusia, que tiene esos tremendos tanques que está atacando, que es terrible. Entonces, este va seguro con estos carros a ir contra el pueblo de Israel. Y sin embargo, en ese momento lo que pasa es que Jehová interviene, porque estos carros lo más probable es que se hundieron. Y lo más probable es que los que arrancaron quisieron cruzar, porque donde vivía Císara, que también me llama la atención, era el lugar que se llamaba el Valle de los Bosques, ¿ya? Digamos en hebreo. Y ahí vivían junto a Císara muchas razas. Entonces imagínense la cantidad de creencias, de ídolos que tenían, tremendo. Entonces persiguen a este Císara y lo destruyen, pero mucha gente tiene que haberse ahogado. Entonces vemos una tremenda derrota de ellos y cuánto más tiene que haber sido para ellos que en esos tiempos, sabiendo, porque a todo esto, entre medio, hay un hombre que lamentablemente Eber, que se llama, que pertenecía, le va con el cuento, por decirlo así, siendo que debería el Estado respaldando a Israel, va, que es el mismo esposo de Jael, y le cuenta a este Císara lo que está haciendo, cómo están planificando la destrucción. Entonces, se ve como este hombre después arranca, deja sus tropas, deja su caballería, deja los carros, ya ahí ya debe haber habido mucha muerte, y arranca, y ahí, no sé si a alguien le tocó Jael, pastor, para no pasar a llevar a alguien allá. ¿Con quién se encuentra? Con Jael. Y ahí puedo ver también otra cosa maravillosa, que Jael, su esposo, no solo no la apoyaba, sino que era un hombre lo más probable inconverso, porque si está apoyando a los enemigos de Israel es porque tenía su ídolo, sus creencias, terminó siendo una compañía para ellos, amigo, y es Jael quien destruye a Císara. Recordemos que en ese tiempo existían esos pueblos nómadas, pero las mujeres eran las que levantaban las tiendas. Entonces ella era experta en la estaca y en el martillo. Entonces cuando atraviesa las sienes de este hombre que va a buscar cobija ahí, hace un tremendo trabajo, o sea, espera que se duerme, le da la leche, que la leche produce sueño, le da las sienes, y ella tiene una tremenda bendición porque Barak viene en camino persiguiéndolo, porque si no matamos, si no se destruye a quien es cabeza, o sea, estamos igual, hablo del enemigo.
y encontrarse con él y decirle lo que está haciendo, yo aplaudo a esa mujer, porque era un hombre inconverso, si lo viéramos hoy en día, y sin embargo ella fue capaz de respaldar y de creer porque tiene que haber sabido lo que Jehová hacía. Entonces eso también me bendijo mucho en mi vida. Y volviendo a Débora, la veo una mujer tremendamente, con una tremenda revelación, porque tiene visiones. Ella ve al Señor y ve al ángel de Jehová que va adelante. Ella indica cómo fue destruida. Ella habla de los arroyos, habla de estas nubes que destilaron esta agua. O sea, ella no se lleva la gloria para ella. En todo momento la vemos a Débora siempre alabando, siempre adorando, siempre dándole la gloria a Jehová, siempre diciendo que tiene esas visiones de donde ve el ángel de Jehová. O sea, hubo una guerra en los cielos y una guerra en la tierra. Entonces, una mujer para mí tremenda, 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 tremenda. Y cuando ella gobernó, 40 años de paz hubo. Entonces, 40 años donde la mujer tiene que haber estado por mucho tiempo llevando muchos casos, y la sabiduría que había en ella, yo creo que a esta altura ya los hombres dejaron del machismo lado que diríamos hoy en día, y no les quedaba más remedio que creer, porque esta mujer no solo hablaba, sino lo que ella decía se cumplía. Y era capaz de confrontar, como digo, en un momento que quizás Barak temió en algún momento, claro, pero le asegura y Barak va con ella. Entonces, yo encuentro, para mí, yo como le decía, para mí Barak no era cualquier persona. No era, además, el Señor a él lo llamó, lo mandó adelante, pero con el respaldo de una mujer. Entonces, encuentro que la dupla que hicieron fue maravillosa. Y como le decía, en el canto de Débora, Débora describe muy bien todo lo que sucede, cómo se lleva a cabo. Lo que sí es triste es ver que muchas tribus no se unieron a la batalla. Ya ahí se estaba como dividiendo las del sur con el norte, porque fue el Zebulón, Neftalí y me parece que Gad la que apoyaron esta guerra, pero otra, especialmente Rubén, fue un cobarde que dice que vivía en un lugar estratégico. Entonces, dijo, me conviene, yo no me levanto, yo estoy como bien cómodo aquí, y no apoyó. Pero ¿qué vemos después? Que la tremenda gloria que el Señor derrama a través de en esa guerra, o sea, el otro pastor que podía ver que no fueron solo soldados la guerra, fue gente de la élite, porque cuando Débora menciona, dice los que cabalgan en asnas blancas. Y en ese tiempo los que cabalgaban en asnas blancas eran gente mayor. Y habla de unos que se van en la caballería con estas como silla, manta, que también da a entender que eran como del estatus medio, y los más pobres que caminaban. O sea, se unió mucho pueblo al llamado que hace Débora, que Dios lo hace a través de Débora. Entonces se ve aquí que hubo una sujeción, se ve que hubo una humildad. Tenemos que entender también que esto no ocurrió de un día para otro. O sea, fue durante bastante tiempo. Entonces, en todo ese tiempo yo imaginaba, pensaba, decía, ¿cuánto le habrá costado Débora? No que a ella le ha costado, porque ella era tan segura del Señor. ¿Cuánto le habrá costado a los hombres de ese tiempo creerle a esta mujer? ¿Cuánto le habrá costado a estos hombres doblegar su machismo, doblegar? No había habido mujer antes, jueza, decir, ya vamos para te creemos Barak. Entonces, viendo Barak adelante, quizás convenciendo a muchos, mira, ¿sabes qué? Esta mujer me habla de parte de Dios, vamos a la batalla, de hace un tiempo no muy corto. Pero el llegar a la humildad y el llegar a la obediencia también de Barak, porque Barak que estaba delante de todo el ejército, todo ese ejército decirle, ya Barak, te vamos a apoyar, y ver después la tremenda respuesta de Dios, que yo creo que todo el Señor lo permitió por tanta rebelión, por tanta desobediencia, que Dios levantara a esa tremenda Débora, usar a Jael también. Entonces creo que es maravilloso. Y como le decía, que yo entendí muchas cosas, la humildad, de que de repente puede venir alguien a decirnos algo o a confrontarnos y quizás nos moleste dentro de las cosas que a lo mejor nos vemos, o que venga alguien que para nosotros, como le decía, ella era mujer, ya de partida.
Entonces, ¿cuánto le habrá costado a sus varones? Y decir, ya, sí, lo encuentro humilde, humilde, tremendamente humilde. Y me quedo mucho, como le digo, aparte que me bendijo mucho Débora Barak, me bendijo Barak, me bendijo mucho, porque cuando leía yo decía, pucha, te han juzgado tanto, Barak, han dicho tanto que eras un cobarde, he escuchado muchas prédicas que eras aquí, que no quería y que, ay, como que yo conversaba, porque una de las cosas que Débora hacía era se hablaba a sí mismo, decía, alma mía, porque lo vemos que dice que se levantó como madre, entonces fue tremendo. Y lo otro que le veo en ese corazón de madre, como un poco también hablando de la madre de Císara, como poniendo en ese lugar de lo que ella estaba padeciendo, esperando al hijo que no volvía. Pero sabe también, pastor, que veía en eso que la madre decía, hay una parte que se ve que cuando ganaban la guerra le entregaban mujeres para su satisfacción, como ganamos esta batalla le entregaban mujeres. Entonces, creo que está todo el trasfondo de esta, Israel no lo hacían las tribus, las naciones paganas, los gentiles. Pero ahí veo también que Débora también a través de esto dejó un mensaje, levantó como a la mujer en ese aspecto que era usada. Así que eso, pues, espero que haya sido de bendición. Que el Señor le bendiga. La vi que de verdad que se deleitó en este tema. Muy De bien. verdad que sí, de verdad que sí. No, me alegro, me alegro. Solo preguntas, preguntas. En este contexto que los jueces del primero a como vamos van en decadencia. Si usted tuviera que definir cuál fue la decadencia de este juez, porque se entiende que del primer juez, este ya es el cuarto, Sí, van decayendo. Entonces, si usted tuviera que definir cuál es el decaimiento de este juez, porque se va de menos a más, o sea, perdón, de más a de menos, Débora, de ¿sí? Débora, O de Barak, del ya, periodo. Para ustedes, ¿cuál es? Porque no saben, no hablemos solo del juez, recordemos que la decadencia va también sí, referente al pueblo. sí, ¿Cuál es la sí. decadencia? ¿Qué tiene de peor que no tenía anterior? Si tuviera que más o menos. Una que vi las divisiones Ya, entre las tribus, las divisiones que me da la impresión que de ahí comenzaron todas estas divisiones entre el sur y el norte, pero también las que estaban en el centro. Veo una división, mucha división, y creo que cuando hay división causa derrota. Entonces, eso me impactaba. Eh, ¿Qué otra cosa? Bueno, el hecho que el pueblo se desvía y siempre viene un opresor que como que cada vez hay más opresión porque se levanta más rebelión contra el Señor. amén. Y la decadencia, como le digo, no pude ver como una decadencia, solo que hasta que mueren y otra vez vuelven a la esclavitud y vuelven a la opresión de un rey, que ciertamente Dios lo permite porque de alguna forma es la forma de volvernos a Él cuando nosotros de alguna forma nos desviado, viene una aflicción, se levanta algo, Dios siempre nos quiere, lo permite para que entendamos que tenemos que ir al arrepentimiento otra vez, a ver en qué área podemos estar fallando. Amén. Amén. No, que Dios la bendiga, hermana. De verdad, hermana Geo, lo que me gusta es que lo disfruto. Eso por lo menos para mí es súper importante. Destacar ciertas cosas que era un poco, me encantó que pudiera haber, que lo vio, que algo que de repente no se ve, no se destaca en en el capítulo 4, pero sí se destaca en el capítulo 5 que Ujú. como decía el hermano Geo, este enemigo tiene 900 carros, Sí, ¿ya? Entonces, en el cántico de Débora Débora dice que Dios mandó una lluvia y los carros no pudieron moverse. ¿Por qué? Porque hay no, barro, porque hay cosas. Y dice que, entonces de repente eso no lo muestra el capítulo 4, no lo muestra, pero no. sí lo muestra el capítulo 5. Entonces, algo que está, bueno, importante. Una es que hay muchas cosas que nos explican la forma que Dios derrotó a este pueblo en el Cántico de Débora. Segundo, Ujú. es que
una de las decadencias, y no hablo del concepto de machismo, Sí, una de sí, las sí. decadencias es que hay un profeta que le está hablando a Barak y Barak aún así no quiere ir. Recuerden que los tres jueces anteriores, Sangab no se habla mucho, pero los dos primeros No. jueces es el Dios hablando, Ujú. Sí, es sí. Dios hablando. Pero ahora acá pareciera que ya, o sea, aún si Dios hablara, parece que aún así no creen. ¿Por qué? Porque cuando Débora dice, ¿acaso Dios no te mandó? Quisieras Sí, esto, se sí, entiende, como dijo la hermana Geo, que Dios le habló a Barak, pero sí, Barak sí. no hizo caso. Tiene que venir un profeta a hablarle. ¿Cuántas veces nosotros nos pasa que de repente Sí. Dios nos habla a través de la palabra Ujú. y nosotros queremos que alguien nos hable y Dios dice, Claro, si te hablé por la palabra? O de claro. repente Dios está hablando a través de una palabra, un ejemplo, está hablando sanidad, está hablando Ujú. que Dios va a hacer va a traer sanidad a su pueblo. Pero aún así de repente muchas veces nosotros pareciera que no escuchamos lo que Dios está diciendo y muchas veces, me acuerdo en los tiempos mozos cuando alguien lanzaba algo y nos faltaba el hermano o la hermana descuidada y decía amén, pero era amén a algo Ah, erróneo. sí, ¿Entiendes? sí, sí, es Entonces, verdad. una de las decadencias que hay acá es que Dios le habló a Barak, pero Barak no hizo caso. Dios No al levanta tiro, a no en el momento. no en el momento. Dios levanta una profeta para hablarle Mm. y se puede decir de alguna manera tampoco lo hace hasta que dice tienes que acompañarme. ¿Ya? Entonces, Claro. se habla de que esa es un poco la decadencia. Y vuelvo a decir, nos pasa de repente, si tuviéramos que definirlo a los tiempos de ahora, que muchas veces Dios nos habla a nosotros a través de su palabra. Pero igual Mm. queremos que alguien nos toque, queremos que alguien ponga las manos encima, queremos que alguien nos diga algo, y de repente Dios ya lo dijo. Claro, ¿Ya? claro. Entonces, está sonando un teléfono. Entonces está sonando, perdón, está sonando, entonces ya, perdón, eso ya es una decadencia. ¿Por qué? Porque vuelvo a decir, no están escuchando la voz de Dios directamente. Segundo, que también es súper importante y lo destacó la hermana Georgina, es que para el pueblo de Israel de esa época, en el contexto del Antiguo Testamento, especialmente lo que tiene que ver con los primeros libros, era súper vergonzoso que una mujer dirigiera. En Mm. Amalek muere porque una mujer en una torre lanza una rueda y le cae en Claro. la cabeza. Lo vamos a ver más adelante. Y, Mm. y Amalek le dice al que está al lado, mátame tú, porque no. Amalek. Ay, espérese, déjeme aquí que me están. Ah, Corrigiendo. Abimelech, perdón, me confundí. Abimelech le cae la rueda encima porque una mujer la tira desde una torre, cae y dice que este hombre así como medio moribundo dice, no, mátame tú, le dice el ayudante. ¿Por qué? Porque era vergonzoso que una mujer obtuviera la victoria. Y eso es un poco rescatando lo que dice la hermana Geo con respecto a que era vergonzoso. Acá algo también que me gustó, siempre hablamos de Débora, pero Débora Mm. es juez, ya es juez. Recuerden Claro, que lo claro. hablamos, aquí el libro habla de jueces, pero si tuviéramos que definir a estos hombres, ellos son libertadores, no son jueces. Sí, sí, O sea, son ¿quién sería libertadores juez en también. estos momentos aquí? Solo Débora. Más adelante Samuel, Mm. Ujú. ¿me entiende? Fueron los únicos dos. Y hasta cierto punto a un Gedeón. Mm. Gedeón en un momento porque le consultan cosas y todo. Pero el resto es libertador, pero sí Débora figura como juez, Mm. ¿ya? Y en este caso, que también es algo importante que quiero destacar, en el contexto del Antiguo Testamento, o en el contexto un poco cuando hablamos que de repente Dios es como muy patriarcal y no mucho tirado a la mujer, en el concepto de Dios, qué importante es la unidad. Mm. Cuando Dios crea al hombre y Sí, la mujer, son uno. sí, Entonces, sí. cuando de repente se abra y Abraham, Isaac y Jacob, pero ese Abraham tenía que estar casado con una mujer que fuera del pacto. Entonces, Mm. muchas veces nosotros nos tiramos por Abraham, Isaac y Jacob, pero dejamos a las esposas de lado.
pero aún las esposas eran súper importantes porque a través de la esposa venía mm, la promesa del Mesías. claro, claro. Entonces, como se dice, el dicho bien popular, detrás de un gran hombre tiene que haber una gran mujer, Mm, mm. ¿ya? Pero hay un problema, nosotros pensamos que es detrás, pero en Dios Pero no sé. Mm. es al lado. Entonces, Pero pastor, perdón que lo interrumpa, pero no siempre hay un hombre acompañando a una mujer con un llamado ministerial. Porque aquí vemos a sí, Débora sí, que se habla que era del esposo Lapidó, porque lo más probable que ella en su hogar estaba sujeta, en su hogar era sumisa, pero en el ministerio ella iba. Porque sí, podría haber, o sea, ¿dónde está Lapidó? Ay, no, se menciona solo que era el esposo, pero ella tiene el llamado, entonces, como Jael, siendo que era un hombre que también pertenecía a una tribu, está ahí y está apoyando al enemigo, y en cambio Jael está arriesgándolo todo. Entonces, ¿por qué quedó escrito? Porque pues, podía no haber estado escrito de ella, y sí. muchas mujeres, porque el Señor no lo hubiera permitido si no tuviese una mujer un llamado independiente que el hombre no está a su lado, Por eso es que, o viceversa. sí, es que por eso es tan importante en este sentido. Y eh, el mismo caso, en la Biblia habla del voto nazareno. De repente nosotros usamos el voto nazareno a los hombres, pero si usted lee el voto nazareno, dice puede ser mujer o hombre, ¿me entiende? Detrás de una oración de Ana hay un Samuel, Amén, ¿me amén. entiende? Entonces, ¿qué quiero un poco destacar? A veces, mi opinión, de repente las mujeres son como más rápidas y los hombres son un poquito más lentos, pero al final, qué importante es que, que nos sepamos complementar. O Amén. sea, nosotros estamos llamados no solo en un concepto de como, yo siempre recuerdo en el caso mío, siempre supe que iba a ser pastor, pero muchas veces el que predica, el que hace cosas es el hombre y la mujer se queda en la casa cuidando niños y todo, pero no es así. Mm, Es importante que la mujer también cumpla su ministerio. Ya en este amén. caso yo veo, Amén. como dijo un poco la hermana Geo, aquí se nombra un poco a esta mujer Débora, pero también algo que tenemos que también entender es que la palabra de Dios en el Antiguo Testamento lo transmitía el hombre. Ujú, Entonces, yo aquí igual veo, cuando yo veo a una mujer que está juzgando al pueblo de Israel, es porque también de alguna manera el esposo está transmitiendo, están compartiendo juntos la palabra, están aprendiendo, están compartiendo y eso es súper importante. De repente, esto mismo, de repente, en estos conceptos de matrimonios cristianos, de repente yo escucho una palabra o recibo una palabra, qué importante también transmitírselo a mi esposa. Como amén. también mi esposa tiene que, si de repente está leyendo la palabra y encuentro poder también transmitírmelo a mí. El concepto de unión. Amén. Dios habla de un concepto de unión no solamente de un ámbito físico, sino también espiritual. ¿Ya? Ujú, Eh, que lo otro que también quiero destacar es que eh, lo de la lluvia, como quebrantó los carros, y lo otro mm, que también menciona, ¿se acuerda que hablamos que no menciona mucho los pecados, pero aquí habla, en el cántico de Débora también, mm, habla que consultaron primero a otros dioses. mm. O sea, el pueblo de Israel, aquí vemos otro grado de decadencia. No fue al tiro a Sí, Dios, primero fue no, a otros dioses. no, En, no. en- en Jueces capítulo 5 versículo 8 en el cántico de Débora dice que fueron a otros dioses. Entonces ahí ya Mm, vemos, vuelvo a decir, porque tenemos que asociar que van sí, decayendo. Primero, sí, no escucha la voz de Dios, aparece un profeta y en cierta manera esta juez, aún así Barak no le cree por un lado, pero dice acompáñame, y por otro mm, lado ellos van a consultar a otros dioses y como esos otros dioses no lo escuchan, verdad claro, que está Jehová, claro, claro. verdad que está Jehová. Entonces ahí ya vemos un concepto de decadencia que vamos, como dice un poco en declive. Ah, ujú, ¿Alguien tiene alguna consulta con respecto a Débora y Barak? Y lo otro que destaco que fue súper importante es Jael. Se mm. menciona poco a Jael, Sí, pues, un poco la admiración hacia a Débora, la Débora, una jueza, una claro, mujer, claro. pero Jael también fue sensible. Sí, sí, ¿Ah? Eh, sí. eh, eh,
vuelvo a decir, ella va, es astuta, de repente la muestran Astuto. como muy sanguinaria, Mm, pero mm, lo bueno que hizo fue que hizo dormir primero, para que no le doliera tanto. Durmió y estaba tan cansado también Sisara que terminó, claro, que estaba tan agotado que de sí. cierta manera, y ahí Jael lo mata. Mm, Pero también aún en eso fue sensible sí, al mandato de Dios, porque Dios suelto, tienen que algo que aprender, que es importante que sepan, cada palabra que Dios suelta es un decreto, claro, claro. ¿ya? Y pastor, este hombre, siendo su esposo, no le transmitía la voluntad de Dios. ¿Cómo ella pudo revelarse de alguna forma y secretamente, porque se recibían muy bien a los extranjeros, a los que pasaban, a los caminantes, al parecer habían como varias tiendas, y ella se los llevó a una tienda, y ahí podríamos juzgarla, decir, hoy, pero ella no se sujetó a su esposo, pero ¿cómo? Porque ella ya estaba viendo, de alguna forma tenía la información que Jehová era el Dios de los israelitas, y veía lo que el Señor hacía, y ella cree, porque al llegar este hombre, siendo que incluso era amigo, es capaz de hacer eso. Entonces, eh, ahí también está que muchas veces decimos, no, es que usted tiene que sujetarse porque es su esposo y tiene que estar bajo la sujeción del esposo. Y sí, en la casa nos sujetamos, en el hogar nos sujetamos, pero cuando se trata de lo que es de Dios, no es que no sujetarse, no rebeliar, no pelear, pero hacer la voluntad del Señor. O sea, Y ella tuvo, como dice usted, la astucia para tramar cómo hacerlo. o sea, sobre todas las cosas, tiene que ser importante lo que Dios quiere que uno haga. Eso es lo mismo que ocurre, no sé, cuando dice que debemos honrar a los que Dios tiene por cabeza en la empresa, nuestras autoridades, todo. Pero ¿dónde yo dejo de honrar cuando traspasa lo que es de Dios? Claro, ¿Me entiendes? claro. Es lo mismo que ocurre con respecto a un esposo. O sea, si el esposo de alguna manera no me permite cumplir la voluntad de Dios, ahí yo tengo que tener cuidado. O me hace hacer cosas que vayan en contra de la voluntad de Dios. Ya, Amén. entonces, Amén. recuerde también ese nombre, Jael. Jael. Cuando Amén. hablen de Débora y Barak, Jael también, Rafael. porque es Sí. parte de lo que Dios iba a hacer. Y de repente, como Ujú. se dice, se habla Sí. poco de ella. Vamos a pasar ahora a escuchar a mi hermano Pedro Sandoval que le toca de Gedeón. Sé que es bastante largo, no sé si lo queremos hacer como en parte para usted verá cómo lo hace. Si quiere transmitir toda la parrilla o empieza, para un poquito, hace preguntas, si alguien tiene alguna pregunta o algo. Sí, yo tengo el capítulo 7 y 8, pero voy a dar una introducción de Gedeón, guerrero poderoso. ¿Ya? Fue un juez y guerrero del antiguo Israel. Fue el quinto de los jueces del pueblo judío y era considerado como uno de los más sobresalientes por la magnitud de su obra guerrera contra uno de los pueblos enemigos de Israel, los madianitas. Fue hijo de Joás, de la tribu de Manasés. Y todos los otros datos acerca de su historia se encuentran relatados en el libro juez, en el capítulo, bueno, 6 y 8, y está 7 y 8, el capítulo completo. Quiero leer un poco el capítulo 7. Me voy a ¿Ya? saltar el 6, ¿cierto? ¿Sí? Y voy a leer el capítulo 7 completo. ¿Ah? ¿Ya? Aquí dice, es decir, Gedeón y de todos sus hombres se levantaron de madrugada y acamparon en el manantial de Jarot. El campamento de los medianitas estaba al norte de ellos, en el valle que está al pie del monte Moré. El Señor le dijo a Gedeón, tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en sus manos, a fin de que Israel no vaya a gastarse contra mí y diga que su propia fortaleza lo ha librado. Anúnciale ahora al pueblo, cualquiera que esté temblando de miedo, que se vuelva y se retire del monte de Galaad. Así que se volvieron 22.000 hombres y se quedaron 10.000. Pero el Señor le dijo a Gedeón, todavía hay demasiada gente, hazlos bajar al agua, y allí los seleccionaré por ti. Sí, digo, este irá contigo, este irá, pero no, si digo, este no irá contigo, ese no irá. Gedeón hizo lo que los hombres bajaran al agua. Allí el Señor le dijo, al que laman el agua
con la lengua, como los perros, sepáralos de los que se arrodillen a beber. 300 hombres lamieron el agua llevándolos de la mano de la boca. Todos los demás se arrodillaron para beber. El Señor le dijo a Gedeón: con los 300 hombres que lamieron el agua, yo los salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. El resto que se vaya a su casa. Entonces Gedeón mandó a los demás israelitas a su carpa, pero retuvo a los 300, los cuales se hicieron cargo de las provisiones y de las trompetas de los otros. El campamento de Madián estaba situado en el valle más abajo del de Gedeón. Aquella noche el Señor le dijo a Gedeón: levántate y baja al campamento, porque voy a entregar en tus manos a los madianitas. Si temes atacar, baja primero al campamento con tu criado Furá y escucha lo que digan. Después de eso, cobrarás valor para atacar al campamento. Así que él y Furá, su criado, bajaron hasta los puestos de los centinelas, en las afueras del campamento. Los madianitas, los amalecitas y todos los otros pueblos del oriente que se habían establecido en el valle eran numerosos como langostas. Sus camellos eran incontables como la arena a la orilla del mar. Gedeón llegó precisamente en el momento que un hombre le contaba su sueño a un amigo. Tuve un sueño, decía, en el que un pan de cebada llegaba rodando al campamento madianita y con tal fuerza golpeaba una carpa que ésta se volteaba y se venía abajo. Su amigo le respondió: esto significa otra cosa que la espada de Israel, la israelita, Gedeón, hijo de Joás, Dios ha entregado en sus manos a los madianitas y a todo el campamento. No sé si quiere comentar algo ahí, pastor. Ya, Voy a detener un poquito acá. sí, quiero algo interesante. Sí, estoy con micrófono. Algo interesante, voy a tomar un poquito del capítulo 6 y voy a meterme un poquito del capítulo 7, cortito. Una, dice que la situación del pueblo de Israel era condición de pobreza. Si ustedes van de juez en jueces, cada día, cada juez viene una condición un poco peor, pero también diferente. Si yo tuviera que, ¿se acuerdan que hablamos que es Dios quien castiga, ¿cierto? Recuerden, Claro. es Dios quien castiga, por lo tanto, pareciera que Dios desde el primer juez a este quinto juez le da diferentes situaciones para que se arrepiente. Y los primeros, o sea, aquí le está metiendo, se está metiendo el castigo con respecto a la pobreza. Estaban pobres a tal extremo que dice que hicieron cuevas en los cerritos, en las montañas, y ahí escondían sus cosas porque venían los madiabitas y les quitaba todo. O sea, si tuviéramos que Así definir, es. entendiendo que Dios es el que castiga, porque Dios está castigando a causa de que el pueblo peca, ¿se acuerda cuando de repente Dios a algunos les manda enfermedad, pero parece como que no entienden? Dios les manda, no sé, pérdida del trabajo y no entienden, y de repente tienen que ir otras cosas y aquí estamos hablando de que el pueblo, desde el primer juez al quinto juez, Dios manda diferente. Cada castigo es una circunstancia distinta, pero aún así no lo reconocen. Algo que destacan los autores con respecto a Gedeón, cuando habla de que son 7 años de pobreza, algunos no lo asocian a 7 años, sino que el número 7 habla de plenitud. Entonces, en este contexto de pobreza, está diciendo el pueblo de Israel estaba plenamente pobre. O sea, pobre, pobre. Entonces, algunos destacan que esos 7 años no tienen que ver con un concepto de tiempo, sino que con un cierto de plenitud. O sea, aquí le robaban todo. No quedaban con nada. Algo también que es interesante es que en el capítulo 6, versículo 12,
el ángel del Señor que se le aparece. Ahora, anteriormente Sí, hablaba, el anterior no escuchó lo que Dios le habló, tuvo que levantar un profeta, en este caso una juez, que es Débora. Pero acá tiene que aparecer. ¿Cómo estarán? ¿Cómo estará el pecado? ¿Cómo estarán haciendo lo malo que Dios tiene que aparecer? Mm. No sé si me entienden. Sí, Vuelvo a decir, Señor, si yo, cuando entramos, cuando hablamos del concepto de primer amor, oh Dios, habla por medio de tu palabra, pero ya la palabra no es suficiente, ya la provisión no es suficiente, ya el profeta no es suficiente. Necesito que Dios aparezca ahora. Eso es soberbia, es ser soberbio. Si tuviéramos que traspasarlo ahora, y esto también es súper importante, también cuando Dios, el día que nosotros estamos predicando y ustedes están predicando y son personas nuevas que están predicando, cuidado cómo miramos a ese predicador. No es que yo no me gusta ese predicador de casa, me gustan estos predicadores que vienen de afuera. Me gustan aquellos que vienen con propaganda, aquellos, disculpe que lo diga de esa manera, pero los que tienen como una potente claro. unción. Estamos actuando de alguna manera como lo que representa Gedeón. Mm. Necesito el Dios que se ve, necesito al Dios que se ve. Y la Biblia que me dice, bienaventurados los que no vieron y Creyeron. creyeron. Entonces, en este contexto de pecado del pueblo de Israel, ellos necesitan al Dios, necesitan ver a Dios. Entonces, cuidado, y va un poco respecto a nosotros. Entonces, ellos necesitan, Gedeón ve a Dios y lo ven diferentes, aparece el ángel de Jehová, ¿ya? Algo también que es súper importante, el ángel le dice varón esforzado y valiente. no ¿Por se qué dice escucha bien. esforzado y valiente? Mm. Le dice esforzado y Pastor, se valiente, detiene la transmisión y se escucha, pastor. perdón, no sé si se escucha ahí, me voy a acercar un poquito más, que de repente se me corta. Ahí. Dios le dice varón esforzado y valiente, algo que también que tenemos que entender que cuando Dios está presente, cambian las circunstancias en nuestra vida. Así es. ¿Por qué le dice varón esforzado y valiente? Porque Dios está ahí. Mm. Dios cambia nuestra Mm. condición cuando Él está. Amén. Amén. Nos ve hermoso, nos ve lleno de Dios. Mm. Cuando ven Dios en medio del campamento, júbilo de rey, o sea, cuando Dios está presente en nuestras vidas, cambia nuestra condición y nos ve también un poco a futuro. ¿Por qué lo digo de esa manera? Porque más adelante en Gedeón, Gedeón tiene miedo. Y por eso lo que dijo el hermano Pedro, Dios sabe, conoce, dice, Gedeón, si tienes miedo, anda y acércate al campamento. Pero aquí le dice, varones forzados y valientes. ¿Por qué? Porque cuando Dios está presente, nos ve de otra manera. Y tenemos que aprender a ver algo también importante, a ver con nuestros ojos a los demás con Dios al lado de ellos, como Dios estando presente con ellos. Yo tengo que ver a lo que hablábamos del concepto de santo, yo tengo que ver que el que está al lado es santo, que es un varón de Dios, una mujer de Dios. Eh, También interesante, es tan grande la decadencia del pueblo de Israel, que Gedeón tiene que hacer una ofrenda y mata a un toro. Sí, ¿Se acuerdan lo que hablamos en la predicación del domingo? Que un toro cuando se mataba, cuando pecaba el sacerdote o la Sí, congregación. sí. Aquí Gedeón le dice, mata a un toro, ¿por qué? Porque entiende que la congregación ha pecado, él ha pecado también, Mm. bueno, ahí pecaba el papá de Gedeón también, todo. todo. Qué bueno que lo menciona hermano Pedro. En ese territorio, esa aldea eran ciudades como triviales. ¿Qué quiere decir ciudades triviales? Que pertenecían a una tribu, Sí, tribales, que pertenecían a una tribu. Entonces, se daba a entender que el papá de Gedeón era como el líder de esa ciudad, pero aparte tenían sus propios dioses de esa ciudad. ¿Ya? Claro, Sí, claro. siga, hermano Pedrito.
Yo quedé en aquí en el 7, completo, sí, quedé en el capítulo 14, donde dice sus amigos, le respondió, esto no significa otra cosa que la espada de israelita, que la espada del israelita. Gedeón dijo, hijo de Joás, Dios ha entregado en sus manos a los medianitas y a todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se inclinó y adoró. Luego volvió al campamento de Israel y ordenó, levántense, el Señor ha entregado en manos de ustedes el campamento madianita. Gedeón dividió a los 300 hombres en 3 compañías y distribuyó entre todos ellos trompetas, cántaros vacíos con antorchas dentro de los cántaros. Mírenme, les dijo, sigan mis ejemplos. Cuando llegue a la afuera del campamento, hagan exactamente lo mismo que me vean hacer. Cuando yo y todos los que están conmigo toquemos nuestras trompetas, ustedes también toquen la suya alrededor del campamento y digan, por el Señor y por Gedeón. Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron a la afuera del campamento durante el camino de la guardia. Cuando estaban por comenzar el relevo de medianoche, tocaron las trompetas y estrellaron contra el suelo los cántaros que llevaban en sus manos. Las 3 compañías tocaron las trompetas e hicieron pedazos a los cántaros. Tomaron las antorchas en las manos izquierdas y sosteniendo en la mano derecha las trompetas que iban a tocar, gritaron, desenvainen sus espadas por el Señor y por Gedeón. Como cada hombre se mantuvo en sus puestos alrededor del campamento, todos los madianitas salieron corriendo y dando alaridos mientras huían. Al sonar las 300 Hermano trompetas, Pedro, un poquito ahí. En esa escena que habla el hermano Pedro, ¿qué es lo que hicieron al final? ¿Cómo pelearon ellos? ¿Qué hicieron? Si alguien me puede, lo que acaba de hablar el hermano Pedro. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Con todo lo que habló el hermano Pedro, con antorcha, agarraron estos cántaros. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué me puede definir cuál es la escena de la lucha ahí que hay? ¿Cómo se formó ese combate? Ahí puede desmutear su micrófono. Dice que tomaron antorcha, tomaron cántaro, trompeta. Entonces yo quiero preguntar, ¿cuál es la escena que usted ve ahí de combate? ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué me bueno, aquí muestra vemos esa que escena? aquí veo yo que ellos no tienen armas. Mm, No hay, ahí no vemos armas en la ya, guerra, solamente trompetas y cántaros, ¿cierto? Pero no, yo no vi armas. Eso es lo que me sorprendió, cómo ellos derrotaron a los medianitas. ya. No con espadas, Entonces, ¿qué sino hicieron con ahí? cántaros. Bueno, aquí hicieron lo que Gedeón le dijo, porque Dios estaba, ¿cómo le puedo explicar? Dios se lo había indicado. Dios ya sabía, claro. Lo- lo- Permiso, hermano Pedro, pero ahí lo que hicieron es, como dice hermano Pedro, no hay todavía espada, no hay nada. Lo que ellos hicieron ruido. Eso, justo, sí. Hicieron Eso, ¡ah! Sí, ¡Ah! sí. Quiebren los platos, quiebren las tazas, hagan ruido. ¡Ah! Solo hicieron eso. ¿A qué se parece? ruidos. ¿A qué hecho se parece? También donde se cayeron una muralla. La muralla de Jericó. ¡Ah! Mm. O sea, el que piensa que las cosas que Dios hace son obsoletas, no es así. Amén. Amén. Aquí que es algo muy parecido. En Jericó tocan las trompetas, todo, y caen los muros, pero acá es algo muy parecido. Tocan trompeta, agarran sus 2 maceteros y los quebran,
y se mueven para allá con los fuegos, se mueven para allá con la y hacen ¡ah! Y gritan, todo eso alrededor del campamento. Ahí confundió a toda la gente, a los medianitos, y ahí se empezaron a matar Exacto, entre hermano ellos. Pedro. Exacto. Por eso quería detener un poquito. Que lo importante es que imaginen la escena. No hay espada, dijo el hermano Pedro, y es cierto. Después No hay- aparece la espada y todo lo que se quiera, en el capítulo 8. Pero, pero acá, en todo esto que se ve ruido, no más que eso. Y eso que Gedeón hace es lo que Dios dijo que hiciera. Y mire qué interesante. No, son muchos. Ya, los que tengan miedo, devuélvanse. No, todavía son muchos. Los que beban como perrito, eso van a quedar. Y quedaron 300. La pregunta, ¿para qué usó los 300? Ni siquiera los 300 tuvieron mucha pega. Lo único que tenían que hacer los 300 que era gritar, Ruido. ruido. Entonces, ¿qué quiero esta? Y las antorchas, moverlas para allá, moverlas para allá. ¿Me entiendes? Hacer como ruido. Entonces, que quiero destacar un poco con esto es que qué importante, de repente hay cosas que son como muy ilógicas de parte de Dios, pero es la palabra de Dios. Amén. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Y quiero detenerme un poquito acá. Eh, esta persona te dañó, pero tú anda y pide perdón. Dale al que sabes que no te va a devolver. Sirve aún a aquel que es opresor. O sea, hay muchas cosas que Dios en nuestra vida son ilógicas. Y nosotros de alguna manera tendríamos que decir, Señor, haz justicia. Pero vuelvo a decir, nosotros no vemos la imagen completa de lo que Dios quiere hacer. Vemos partes nomás. Pero Dios tiene la escena completa. Amén. Entonces, qué importante estos madiabitas eran. O sea, eran potentes, eran todo, pero Dios le dijo, hazlo de esta manera a Gedeón, y Gedeón lo hizo. ¿Me entiende? De repente, pero pastor, ayuno y oración. Pastor, pero oremos, pidámosle al Señor. ¿Me entiende? O sea, esa es la manera de Dios. A la manera de Dios obtenemos la victoria. Amén. 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 Hermano Pedro, que el Amén. Señor le bendiga. Puede seguir. Disculpe que me haya metido ahí un poquito. También Gedeón yo lo comparo un poquito con Moisés, Ya. con lo que hizo Moisés. Moisés también fue un temeroso, como que no quería ir donde Dios lo estaba mandando, donde el faraón y que sacara al pueblo de Egipto. Entonces tuvo que usar a Aarón para hacer lo que tenía que hacer. Y Gedeón también era un hombre temeroso de Dios. O sea, Mm, tampoco que como que no quería ir a la guerra. La única pregunta que le hago, hermano Pedro, que la misma que le hice a la hermana Geo, entendiendo que los jueces van en declive, ¿qué ve de decadencia aquí en No le, este juez? Cuando no hablo le del escucho juez, bien hablo. porque se escucha cortado, pastor. Ya, Se ya, escucha cortado. ya, no, a lo mejor puede ser internet. No, la pregunta es sobre, en Gedeón, ¿cuáles eran las cosas que estaban mal en el pueblo de Israel, en general? Eh, o en el mismo Yo veo juez que también. pues la idolatría que había en el pueblo, Amén, amén, idolatría, desobediencia. amén, amén, hermano Pedro. Eh, aquí quiero destacar unas cosas. Eh, Primero, es que Gedeón, eh, nos quedamos con el toro que sacrifica. Cuando Sí, sacrifica un toro significa que la congregación está pecando. La congregación ha pecado, o un líder ha pecado. En este caso, Gedeón se habla que ese es
es hijo de un líder en ese caso de esa comunidad. También algo interesante, eh, en este caso cuando hermano Pedro habla de temeroso, yo más que temeroso lo veo como alguien que no conoce a Dios mucho. ¿Por qué no conoce a Dios? Porque es uno de los personajes que más señales le pide al Señor. Primero, le dice, Señor, si hallado, aparece el ángel, se pone al ladito mientras él Sí, estaba ahí y le dice, Señor, si hallado gracia en ti, espérame acá para presentar una ofrenda. O sea, ya ahí le está pidiendo una señal, quédate acá. Segunda señal que le pide, si es de salvar realmente yo a este pueblo y tú lo vas a hacer a través de mi mano, hácelo del vellón. Segunda señal. Tercera señal que hace, tengo miedo. sí. Entonces Dios dice, anda y escucha. Y cuando él ve las palabras del sueño y la revelación, ahí cree. O sea, si yo tuviera que definir, es una persona que no conoce al Señor. Y si tuviera que definirlo por qué, lo vemos por las mismas características que habló mi hermano Pedro. El pueblo, esa ciudad, ¿a quién tenía por Dios en la ciudad, al medio de la ciudad? Tenía a Baal y a Astaret. Tenían dos dioses ahí. Quiero que vaya conmigo. O sea, había más dioses, pero dice que, quiero leerlo, me va a permitir un poquito. Eh, Dice, entonces Gedeón tomó 10.000 hombres de su siervo e hizo como Jehová le mandó, más temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad lo hizo de noche. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo en la noche? Dice que tomó a Baal y lo destruyó. Entonces, si una persona, vuelvo a decir, si yo estoy metido en una ciudad donde se adora a Baal, mi papá adora a Baal, ¿qué conocimiento tengo de Dios? Ninguno, Bueno, ninguno. Entonces, dice que, y como tiene miedo, dice, ya señor, voy a hacer lo que tú quieres, pero no lo voy a hacer de día, porque mi papá se va a enojar y los del pueblo se van a enojar. Y él viene en la noche y destruye a Baal. Y destruye también la imagen de Acera que estaba junto a Baal. ¿Ya? Despiertan al otro día los del pueblo y dicen, ¿quién ha hecho esto? Y buscaron y se dieron cuenta que había sido Gedeón. Y a Gedeón mm, y el papá como defendiendo a su hijo, ahí como que recién se acuerda que es del pueblo de Dios y le dice al pueblo, ¿por qué contentéis vosotros contra Baal? Que se defienda él, pues no es Dios. Mire qué patú. Es como por salvar a su hijo, pero recién se valentona y se acuerda que Jehová es su Dios. ¿Defenderéis su causa? ¿Ah? Y a Gedeón se le cambia el nombre y se le coloca Jeroboal, aquel que contiende con Baal. Y eso también, como dijo la hermana Geo, es algo profético, porque después vemos que él destruye ahí en la guerra. Pero algo interesante también es que no hay conocimiento de Dios. Aquí, aparte de idolatría, no hay altar, no hay altar de Dios. Gedeón tiene que pero hacer, después Gedeón dígame, escucha hermano Pedro, se quedó pegado, pastor. no, También cometió un error después, ¿me escucha? sí, lo escucho, También Gedeón cometió un error después, porque después de pedir parte del botín, parece una imagen de oro, en no, la cual se contaminó espiritualmente. hay una palabra que dice que muchas semillas en una misma tierra echan a perder la tierra, ya, está en Claro, Deuteronomio, lo estoy parafraseando, ya, pero ¿qué quiere referirse? Gedeón tiene una mezcolanza de dioses, de cosas. claro.
que no es culpa de él, es lo que el papá le transmite. Claro. ¿Me entiende? Es como cuando, si nosotros, dígame, Sí, siga nomás, pastor, siga. no, es como cuando usted en la casa tiene el Salmo 91, pero también tiene el elefantito con el billete y tiene el gatito que mueve la mano. ¿Me entiendo, no? Gedeón, Dígame. sí, Gedeón andaba por ahí con Salomón, tenía muchas mujeres, tuvo 71 hijos, 70 hijos. incluyendo a Abimelech, Sí, 71 hijos. exacto. Hermana Irene, Pastores, ellos no sabían de Dios, pero el profeta le relató toda la salida que tuvieron de Egipto. ¿Y cómo levantó un profeta ahí, pues, en sí, medio del pueblo? por eso, pero vuelvo a decir, o sea, recuerden que ¿cuál es el conocimiento que yo debo tener de Dios? El día a día. Mi conocimiento no es algo que yo escucho, es lo que yo vivo. Mi conocimiento de Dios tiene que ser vivencias. Si usted le está transmitiendo a sus hijos, a sus nietos, a su familia, sí, transmítale historias, transmítale palabras, pero lo que más tiene que pedirle usted al Señor, que Dios se produzca vivencia en sus vidas. Lo que hace que tú permanezcas en el Señor, pues con todos los problemas que significa estar en una iglesia y todo lo que significa, usted sabe a lo que me refiero. Lo que te mantiene son tus vivencias con Dios. Entonces, Con todos los jueces le hablaban los profetas, se levantaba Dios y le hablaba a un hombre para que por eso, sacara pero ¿cuánto duraba eso? ¿Cuánto dura? un tiempo nomás. Por eso, ¿me entiende? Y entre medio yo me decaigo, entre medio a mi alrededor veo pecado, yo también caigo en pecado, o sea, no me sirve. Es como cuando los pastores escuchábamos en general cuando dicen, yo tengo una pregunta, ¿le sirve a alguien estar 2 horas de culto a la semana? O ya póngale 4 horas de culto con todo el resto de horas que pasa afuera, no dentro de una iglesia sin escuchar palabra de Dios. No, pues si no busca la presencia de Dios en su casa, no. Por eso, entonces, es lo mismo cuando de repente decimos, o de repente, en este caso, los papás nos dicen, pastor, véame a mi hijo, ayúdeme con mi hijo, mira, pero vuelvo a decir, el mensaje estuvo poderoso el domingo, pero esas 2 horas o ese mensaje poderoso sirve porque la palabra de Dios no vuelve vacía, pero sí es importante esto cuando dice que, ¿se acuerda cuando Dios le dice al pueblo de Israel, colócalo en el tinter de tus puertas, háblale a sus hijos de día y de noche? Explícale, Se háblale apaga. exacto. No, por eso Entonces, en ese se me está sentido, apareciendo. a eso voy. Tenemos que saber nosotros eh, pedirle al Señor que todo lo que nosotros transmitimos a nuestros hijos cuando están grandes también, le transmitimos nuestras vivencias, pero qué importante que tengan vivencias con Dios. Lo que me hace permanecer en el Señor son las vivencias con Dios. Puedo tener problemas con el pastor, tuve problemas con la iglesia, tuve problemas con la hermana, me fui de un lugar, me fui como usted lo que quiera, pero no me puedo ir del Señor porque sé quién es ese Dios. Entonces, algo que destacar acá es que por un lado Gedeón pide muchas señales. Eso significa que no tiene conocimiento. ¿Me entiende? Y me gusta mucho también que me llamó mucha atención, es que Gedeón, la primera, cuando se aparece este ángel, y dice, si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasan las cosas? Claro. En Gedeón capítulo 6, dice, Sí. 6 capítulo 12, dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué no ha sobrevenido esto? La pregunta es, ¿por qué hace esa pregunta? ¿Será porque nadie le enseñó lo que tenía que hacer? ¿Cuál era la voluntad de Dios? Está con el micrófono cerrado, tiene que apretar el micrófono. No puedo. Ahí Ay, sí, ahí ahí sí. sí, Ya. ahí sí, dígame.
Mire, usted dice no, pero mire, aquí en el mismo capítulo dice Gedeón, ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué no nos ha sobrevenido todo esto? Una pregunta. Y dice, ¿y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Mm. Él tenía conocimiento. Pero la pregunta Y es, dice, diga, sí, siga, dice, hermana no Geo. nos sacó Jehová de Egipto. O sea, había un conocimiento. No es que no tuvieras cero conocimiento. Pero, ¿qué es lo que está recibiendo Gedeón? Gedeón tiene un concepto de conocimiento de las maravillas de Dios y cómo lo sacó de Egipto. Pero ¿qué es lo que yo tengo que transmitir también a mis hijos? Mandamientos. Ah, por supuesto, sí. ¿Me entiende? Algo que aprendí estos días y me fue muy fuerte. Un pastor me dijo, nos enseñaba, que nosotros como padres muchas veces reconocemos las cosas espirituales de nuestros hijos. Oh, la alabanza, cómo administra, estoy hablando como los papás a sus hijos. Pero también tengo que reconocer lo malo de nuestros hijos. Generalmente esa labor no la hacemos. Vemos a nuestros hijos como, oh, qué lindo el Hijo de Dios, cómo Dios lo usa en la alabanza. Voy a hablar de la Tamara, que es de la alabanza, oh, cómo predica. Pero muchas veces nosotros no nos preocupamos de ver lo que desvía su corazón. Sí, amén. Amén. Y nos quedamos con lo lindo. Pero ¿cuál es el problema? Lo que desvía su corazón, si yo no le pongo un tu, finalmente va a desviar su corazón. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué pasa aquí con Gedeón? Gedeón tiene conocimiento de historias, pero Dios nos llamó a transmitir sus leyes y sus mandamientos. Tengo una pregunta, ¿qué me da bendición? ¿Saber las historias o me bendice si yo hago la voluntad de Dios?